Buenas tardes, mi Lucía. Buenas tardes, compañeras. Somos integrantes del grupo número 3. Hoy daremos a conocer el significado del logo y daremos gracias a través de estos símbolos por la presencia de nuestros hermanos. El primer símbolo, la Santa Cruz, será interpretado por nuestra compañera Elena. El segundo símbolo, Jesucristo, por nuestra compañera Gladys. Y el tercer símbolo, la palabra, por Milagros. A continuación vamos a conocer el primer símbolo, que es la Santa Cruz. Para los cristianos creyentes, la cruz es el símbolo más grande de amor de nuestro Señor para la humanidad. La cruz también es el triunfo de la vida sobre la muerte. Nuestra compañera Elenita nos va a profundizar más sobre la Santa Cruz. Adelante, Elenita. Profesora, buenas tardes. Compañeras, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña disertación acerca de la cruz. Bien, la cruz. La cruz representa a la Santísima Trinidad y en ella muestra unidad de Cristo. Y entre nosotros es también expresión de nuestra unidad en lo diferente. Habla de amor, de conversión y de mucha esperanza. ¿No? Como ven, vamos a hablar también acerca de la señal de la cruz, ¿no? La señal de la cruz es un buen acto que debemos hacer con devoción y decoro, y no de cualquier manera, ¿no? Debemos hacerlo de buena manera con el dedo, con los 3 dedos primeros y con el dedo pulgar, ¿no? Haciendo nuestra señal de la cruz. Debe ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Amén. ¿Qué es signarse? Signarse es una oración haciendo una pequeña cruz con el dedo pulgar en la frente, luego otra en la boca y luego otra en el pecho, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. También vamos a ver qué es santiguarse. Es una oración haciendo la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en el hombro izquierdo, y luego en el hombro derecho, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego amén. Y aquí tenemos qué significa signarse. Signador, la frente, es pedir a Dios que bendiga nuestra mente y nos libre de pensamientos y deseos indebidos. Signarnos, la boca, es pedirle a Dios que bendiga nuestros labios y nos ayude a evitar palabras ociosas y signar. Nuestro segundo símbolo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador, que por Él mismo trabajamos y sufrimos aprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que le aman. Este segundo símbolo será interpretado por nuestra compañera Gladys. Jesucristo, en Cristo quien tiene la iniciativa de la llamada, nos reúne, nos prepara y nos envía. En Él formamos una única y sola familia presentina. Es el creador del mundo y de todo lo que hay en Él. Es nuestro Salvador que nos ama a cada uno y murió en la cruz por nosotros. Como tercer símbolo tenemos la palabra de Dios, que va a ser interpretado por mi persona. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañera. A continuación voy a discernir el símbolo que me corresponde. En este caso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene
símbolos y cada símbolo tiene un significado. Vamos a resumirlo. La palabra de Dios es alimento, alimento para nuestra alma, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, así igual tenemos que alimentar nuestra alma a través de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla, semilla que germina, semilla que crece en nuestro corazón a través de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es miel, miel que endulza nuestros días, miel que endulza nuestra vida. Es como un condimento, como un sazón a nuestra vida. La palabra de Dios es agua, agua que nos limpia, agua que nos lava, agua que nos purifica. La palabra de Dios es como un martillo, es un símbolo de rectitud, porque a través de la palabra de Dios es que nuestro Señor nos corrige, nos enseña a andar por senderos del bien. La palabra de Dios es espada, dice la palabra de Dios que es espada de doble filo. Le habla tanto al que la predica como el que le escucha. La palabra de Dios es luz, es fuego, es luz, dice un texto bíblico, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nosotros caminamos por senderos oscuros, siempre tiende a ir hacia el peligro, ¿no? En cambio, cuando nosotros alimentamos esa llamita que todos nosotros, los seres humanos, tenemos, la alimentamos con la santa palabra de Dios, esa llama se hace grande, ¿no? Se inflama, como se dice, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios, esa llama se inflama y alumbra nuestro camino. Esa es la palabra, es luz, es fuego, el fuego que purifica, ¿no? El fuego que purifica, eso también significa la santa palabra de Dios. La palabra de Dios también sirve para que nosotros hagamos una alianza con nuestro Señor. Aquí podemos ver, la palabra de Dios se lee y se escucha con atención. La palabra de Dios se estudia para poder conocer a nuestro Padre, porque no podemos amar a quien no conocemos. La palabra de Dios se vive, sí, mis hermanos, se vive poniendo en práctica todo lo que aprendemos a través de la santa palabra y siendo testimonio de ella. La palabra de Dios se proclama, así es. Dice un texto bíblico, ay de mí si no proclamo la palabra de Dios, ay de mí. Siempre tenemos que estar proclamando la santa palabra de Dios a tiempo y a destiempo. La palabra de Dios se memoriza, sí, es muy importante, porque en la palabra de Dios nosotros encontramos palabras de consuelo, nosotros encontramos palabras de amor, palabras de sabiduría, y en algunos casos hay momentos que algún hermano necesita de esa palabra, y es ahí donde nosotros a través de la palabra de Dios podemos ayudarlos. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios y hacerla carne en nuestro corazón. La palabra de Dios se ora, porque a través de la santa palabra conocemos a nuestro Señor y nosotros sabemos que le gusta estar en una común unión con nosotros, sus hijos. La palabra de Dios se cree. Así es, hermano. Yo tengo que tener la firmeza, la convicción de lo que a mí me dice la palabra de Dios es real, es verídico. Efectos de la palabra. La palabra es creadora. La palabra conduce a la vida eterna. Así es, compañeras, la palabra de Dios conduce a la vida eterna. La palabra de Dios integra la comunidad, nos une como hermanos, nos une en las
comunidades cristianas, nos une en nuestra casa, porque nuestro hogar es la iglesia doméstica y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a inculcar el amor por la Santa Palabra y la fe, como lo hizo la mamita de nuestra beata María Rivière, ¿no? Nosotros desde casa tenemos que inculcar el amor y el respeto a la Santa Palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe y convierte, así es, porque nosotros a través de la Santa Palabra comenzamos a conocer, amar a nuestro Señor Jesucristo, y ahí nos va a enseñar a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, a ser buenos padres, a ser buenos amigos, ¿no? Entonces, a través de la palabra de Dios es que yo doy un cambio a mi vida. A medida que yo voy conociendo la palabra de Dios, como nos dice, es una espada de doble filo que sirve para corregir. Entonces, la palabra de Dios a mí me va a convertir en un cristiano, en un testigo que voy a dar fiel testimonio del amor de Dios. La palabra de Dios salva y cura. Así es, mis hermanos, hay muchos testimonios de amor. Cura nuestra alma. Muchas veces estamos con el espíritu quebrantado, dolorido, pues a través de la palabra de Dios nosotros podemos sanar nuestra alma, porque eso es lo más importante para nosotros, poder dar ese sí, a dar esa apertura y tener esa comunión con nuestro Padre a través de su santa palabra. Tenemos que clamar a Él que nos salve, que nos cure, que nos libere. La palabra de Dios separa, así es. La palabra de Dios nos separa de lo malo, porque ya nosotros a través de la palabra de Dios vamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo no conocía de Dios, pues yo hacía cosas que a Él no le agradaban, pero lo hacía por desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces decimos que somos conocedores de la palabra de Dios, predicamos, pero con esos mismos labios, con esa misma lengua que alabamos, bendecimos y glorificamos al Padre, con esa misma lengua hacemos daño al hermano. Entonces, la palabra de Dios nos separa de lo malo, y nos lleva por el sendero del bien. Así es, mi Lucía y compañeros, eso es lo que yo les he podido discernir en este símbolo que me tocó a mí discernir, que es la palabra de Dios. Gracias.